profesor Neigas, porque es la primera vez que nos encontramos en un evento entre el Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y el Instituto Arturo González. En esa primera, la primera integración importante para este evento, me parece significativo señalar que precisamente es un evento no solamente del Instituto de Investigación, sino también del colegio de la universidad. Eso, en líneas generales, tiene un gran significado porque precisamente es la manera, el camino a través del cual vamos encontrando un lenguaje común, lo que se llama el lenguaje académico universitario y el lenguaje académico escolar. Es decir, vamos cerrando esa brecha que históricamente siempre se ha tenido, en donde se observa o se quiere decir interpretar como si la universidad tuviera la palabra única, la sabiduría eterna, elementos profundos de análisis respecto a la misma problemática que nos convoca, que es la educación en todo su conjunto. Entonces quería, en primera instancia, resaltar este hecho significativo, precisamente con la participación del Colegio de la Universidad Nacional. En segundo lugar, además de darles la bienvenida, el tema que nos convoca hoy es el segundo coloquio de educación, el segundo coloquio que tiene que ver con colegios de Bogotá. El primero que hicimos fue sobre las perspectivas de paz en los colegios de Bogotá. Por lo pronto, los coloquios los hemos hecho a nivel de Bogotá. Esperemos que tal vez con el tiempo podamos hacerlo y hacer una convocatoria más grande a nivel nacional. En ese primer coloquio, igual, tuvimos una presencia por parte de profesores de diferentes colegios de Bogotá, y en esa oportunidad discutimos y reflexionamos sobre qué se está haciendo en tema relacionado con la paz. En este segundo coloquio con colegios de Bogotá, lo que nos convoca es un tema que, como ustedes pueden haberse dado cuenta, es un tema, el título que es sugestivo y provocador, que le colocamos precisamente para suscitar un poco como el escozor en el medio académico colombiano y en particular de Bogotá, que precisamente lo titulamos Evaluar para formar o evaluar para rajar. ¿Ya? Ese es un problema o una temática que no solamente se debe comenzamos a debatir en el medio escolar, eso también es un tema que se debe empezar a debatir en el medio universitario. ¿Ya? La evaluación también entendida no solamente como las grandes pruebas estandarizadas, que es a la que de hecho sobre esa reflexión también tuvimos ya un evento que lo titulamos PISA a examen, y donde hicimos un primer acercamiento de evaluación a esa prueba estandarizada internacional, qué significa, hacia dónde se dirige y por qué la estamos realizando. Y a partir de ese evento salieron muchas inquietudes por parte tanto de miembros del instituto como de los profesores que asistieron a ese evento, de que, oye, ¿y cuándo vamos a ver otra evaluación? O sea, otra cosa que está pasando en las aulas y que casi no se toca, casi no se reflexiona, ¿ya? Y es lo que tiene que ver con la evaluación que nosotros los docentes realizamos y lo que entendemos por evaluación es lo que nosotros hacemos al interior de cada una de nuestras asignaturas, es decir, cómo evaluamos esos conocimientos y cómo estamos interpretando ese proceso de evaluación. Y por supuesto esta reflexión a partir de diferentes comentarios, debido a que se comentaban en diferentes
pues, diferentes participantes que vinieron en su momento y nos hablaban, y efectivamente también tenemos conocimiento de esto, que la evaluación al interior del aula de cada una de las asignaturas prácticamente no ha cambiado. Es decir, seguimos todavía con una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, conteste y un papel, y de acuerdo a eso, pues una calificación de 0,1, 0,2, 0,3, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene, bueno, la calificación que sea. Y eso, pues, en definitiva, ese modelo que viene ya más de un siglo, viene ya un modelo, un sistema que no lo hemos podido superar en su conjunto. Todavía se sigue aplicando en muchas instituciones educativas y con sus respectivas implicaciones. Para mi sorpresa, todavía he observado en colegios de Bogotá que a un niño de primero de primaria presenta una prueba, está estudiando inglés, en primero de primaria está estudiando inglés, cuando todavía, pues bueno, ni siquiera conoce muy bien su lengua materna, ni siquiera la ha desarrollado, y sin embargo le están enseñando pues inglés, bueno, muy bien, muy interesante. Y cuando se hacen las pruebas, al niño o a la niña le colocan 1 sobre 5. Usted tiene 1. Afortunadamente a los niños eso no les importa, y afortunadamente a los niños eso no les significa. Pero cuando le llega eso a los padres sí les significa. Y los padres pegan el grito: ¿cómo así que 1 sacó 2? ¿Pero qué es esto? ¿Ya? Y empieza pues toda una tensión, toda una cuestión muy difícil de lo que está detrás de ese numerito, de acuerdo a lo que piensa un profesor por ahí, que tiene su criterio, y le coloca 1. La mamá empieza a preocuparse, presiona al hijo en la casa a estudiar. El niño se levanta llorando: no quiero más. Pero ¿por qué? Empieza a cuestionar. La mamá dice: es que tienes que sacar 5. El profesor, por otro lado, lo evaluó con 1, ¿cierto? 1 a un niño de primaria, y le dice, se le pregunta que por qué le puso 1, y no, ese 1 es 1. Sí, pero ¿y dónde está la debilidad de eso? ¿En qué está? ¿En qué consiste? No, es 1. Entonces, pues, por supuesto, hay una serie de situaciones complicadas que se están dando en las instituciones escolares. Y hablo de inglés, uno dice: bueno, inglés, sí, esto hay que aprenderlo, pero, hombre, todos hemos aprendido idiomas en diferentes etapas de nuestra vida. ¿Ya? Pues lo digo por experiencia también. De una generación ya con sus años atrás, y donde vine a aprender más de 3 idiomas después de 20 años. ¿Ya? Incluyendo idiomas antiguos, latín y griego y un poco de cosas más. Pero después, no, es que tiene que ser desde el comienzo, desde primero. Y ya ni hablar de matemáticas. No, en matemáticas ni hablar. Ahí volvemos otra vez a lo mismo. El niño que saca y el que saca 5, porque cuando se está en la prueba, se le pregunta: bueno, ¿por qué respondió bien esa prueba? No, porque pues no hay explicación. No hay explicación ni por qué saca una nota, una calificación de esa naturaleza, y tampoco hay explicación de por qué saca bien esa nota. O sea, no hay una explicación que lleve pues, a un proceso de concienciación sobre el proceso de aprendizaje del mismo, de la misma persona que aprende, como también del mismo docente. ¿Ya? Es decir, tiene que hacer eso. Bueno, le preguntamos al profesor de inglés: bueno, ¿usted por qué? Ya de matemáticas, ya de castellano, ¿por qué colocan en castellano? Porque están estudiando y leyendo un texto, y también sacan esas en cada prueba 0,3, 0,2 y 2 y 1. Y bueno, pues claro, empieza toda una serie de cuestionamientos: ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿cómo es posible que a los niños se les evalúe desde primero de primaria así? Y uno va mirando segundo, tercero, y resulta que ya se convierte pues, en una lógica pues, bastante discutible, donde prácticamente pues, la intención de establecer una evaluación que tenga fines formativos
el profesor tiene 30 estudiantes, en otros casos tiene 40, y por supuesto para un profesor que tiene una profesora que tiene 40, 30, 40 estudiantes, pues evaluar a cada uno de manera cualitativa es mucho más complejo, es mucho más difícil, ¿ya? A no ser que lo que pasaba con la cuestión de logros, porque hay que pegar lo mismo para cada estudiante y todos están bien, que era una acción que pues, hacíamos. Y bueno, y en este caso, claro, evaluar 40 personas, 40 niños, y decirle a cada niño, hombre, fortalezca esto, hombre, no hay tiempo, no hay tiempo. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la invitación a participar en este encuentro. Quiero empezar desde una experiencia de aula y voy a empezar por un trabajo concreto de los niños. Profundo y diferente de lo que es el aprendizaje, sino porque también nos llevó a desarrollar potencialidades de reconocimiento del niño, de cómo ellos con sus ideas, todo lo que ustedes ven, desde la menor técnica que ellos emplearon, lástima que no ven el proceso de cómo ellos se integran a la película a través de la actuación, de otros espacios y de la creatividad al contar la historia de la Casa de la Vida. Cuando ustedes ven el círculo, ellos están entrando a través de una fantasía a un proceso de reconocer la historia en retrospectiva, es decir, la historia al revés. Ese es el inicio de mi presentación, porque en realidad el aula tiene que transformarse. Si no hay transformación desde los docentes, no puede haber cambio. Nosotros somos un elemento fundamental en el cambio educativo. F5, ¿cuál es la F5? La F... Bueno, centrarse, el problema grave que tenemos en nuestro país es que culturalmente hay una subvaloración hacia la infancia. Tristemente, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, el trato que se le da al niño es generalmente subvalorativo. Y si en el aula no cambiamos esa realidad, si el aula no se transforma a ser unos ambientes más equilibrados, más alegres, más potencializadores, más llenos de sentido para los niños, pues desde luego no estamos cumpliendo nuestro papel como docentes. Estamos haciéndole juego a una sociedad que en cierta forma maltrata al niño. Lo maltrata desde todos los puntos de vista que se quiera, desde la familia, tristemente lo dicen personas peritas en este aspecto, el niño no es reconocido, como el docente tampoco, pero el niño está en nuestras manos y es con nuestra posición, con lo que hacemos desde el aula, que podemos transformar esa realidad. Es reconociendo que el mundo de los niños es un mundo de sueños, de fantasías, de imaginación, de emociones, de sentires, de vivencias y, ¿por qué no?, de conocimiento. Pero si no cambiamos esa concepción de que el niño tiene que hacer lo que nosotros disponemos o pensemos por él, desde luego el aula no se va a transformar. Si no somos respetuosos de la realidad del niño, de su condición, si un niño llega triste al aula porque se le ha muerto su mascota, yo tengo que reconocer que no puede responder a una situación académica.
Lo mismo pienso que un adolescente que llega con crisis de su estado emocional tampoco puede responder. Entonces es desde esa particularidad que nosotros como docentes tenemos que hacer algo, tenemos que aportar desde la mirada frente al niño. Otra cosa es que generalmente concebimos que el niño tiene que hacer las cosas a nuestra manera de mirar el mundo, y fácilmente, aun cuando no lo queramos, de maneras más sutiles, estamos anulando su capacidad de crear, de producir, de imaginar, de soñar, de jugar, y generalmente aún en la disposición del aula de clase disponemos a los niños en filas donde no tienen la oportunidad de comunicarse, como si el conocimiento fuera individual, cuando lo decía muy bien Vygotsky, las funciones superiores del cerebro se dan en dos planos: un plano intersubjetivo, que implica relacionarme con los demás, aprender del otro, potencializar mi saber a través del otro, y un plano particular, individual. Los niños necesitan el encuentro, necesitan el reconocimiento. Hoy en día el maltrato físico prácticamente del aula está acabado, pero se dan otras sutiles maneras de no considerar al niño. Por eso mi propuesta plantea, para llevar a cabo una evaluación de calidad, es que estas estrategias evaluativas estén encaminadas a reconocer al niño como un ser integral, un ser que no solamente conoce, también hace, siente, que tiene una necesidad espiritual de trascender, de valores, que desde luego involucra emociones, conocimiento de lo que él es, de su sociedad, de dónde vive, de dónde se desempeña. Es algo para nosotros los docentes, pero también es una manera de enriquecernos, de valorar las diferentes formas de ser. Todos somos una huella digital frente al saber. Aquí no hay una persona que sepa exactamente lo que yo sé, ni ninguna persona repite la condición de conocimiento que se le dio desde el momento en que nació, por X o Y razones. Entonces, eso nos dio la necesidad de, hacia los años 98, plantear que debíamos desarrollar en el aula no asignaturas propiamente, sino algo más enriquecedor, que permitía reconocer a ese niño como un ser integral, pero también desarrollar un entretejido entre diferentes asignaturas, y se dieron los proyectos de aula. En esto, perdonen que esta imagen está un poco recargada, tuvimos en cuenta que el trasfondo de evaluar encierra todos los pasos del proceso, no es solamente final. Generalmente la mayoría de docentes considera que el proceso evaluativo es al final, lo que el niño hace al final, y no es así. Hay una etapa de exploración. El niño tiene derecho, y el joven, a explorar lo que va a aprender, lo que va a indagar. Esto da profundidad y comprensión a lo que se aprende. Hay una etapa de análisis de los acercamientos previos que tiene el estudiante acerca de un contenido o de un proceso o aún de su propio comportamiento cuando se reflexiona en torno a él. ¿Qué idea tiene el niño, el joven, acerca de eso? Eso se debe evaluar. La búsqueda de fuentes de información. Hay niños que son muy pilos hoy en día, que vivimos solamente de lo que dice el docente. Es necesario acercarlos a las nuevas tecnologías, a la informática, donde hay tanto conocimiento, pero también acercarlo, por ejemplo, al uso de TICs y de muchas cosas que desde luego son herramientas invaluables dentro del aula, pero también de expertos, también de personas que saben, que conocen, que comprenden, y esta universidad proporciona esa dinámica. Depende del docente si consigue relacionarse, aún siendo de manera particular, con personas que están rodeándolo.
En la organización del trabajo hay que darle elementos a los niños para que participen de manera activa, pero desde luego yo como docente soy la que tengo que dar la pauta de organización, de orientación, de herramientas, de andamiaje pedagógico para que el niño se enriquezca y crezca en ese sentido. Realizar actividades cuidando que siempre haya espacios más que de repetir lo que yo digo en aula, de observación, de elaboración de objetos, de contacto entre ellos mismos, de reflexión, de escritura, de lectura. Esos espacios enriquecen la vida de cualquier lugar. No solamente del aula, los padres también aprenden que a través del proceso de reflexión los niños aprenden. Y elaborar dosieres, quiere decir elaborar aspectos que los niños van con un objetivo claro, final. Por ejemplo, esta película, el contenido que se manejó fue la historia de la Casa de la Vida, encontrar los secretos de la historia de la Casa de la Vida. Y la evaluación se dio a través de todo, es procesual, por lo tanto no se valora lo último que el niño hace, aun cuando eso nos da cuenta de que aprendió. Hablando de lo anterior, de la exploración del entorno, el niño debe tener contacto con la naturaleza. En las aulas cerradas nos llevan al hastío, a la pereza, a pensar que la vida se desarrolla en un recinto cerrado, cuando hay tanto por conocer. El patio de nuestra escuela, del colegio, los lugares, explorar una fruta. Depende del tema que estemos viendo, pero explorar una fruta, jugar a descubrir secretos que encierra la naturaleza, como los fósiles, o llevarlos a lugares, eso hace que el mundo del niño crezca y se enriquezca. Pero también hay que escuchar las preguntas que surgen de los niños. Los niños tienen enormes riquezas para preguntar. Ellos pueden establecer claramente lo que saben, lo que creen saber y lo que quieren saber sobre algo. Eso les da claridad de cuáles son sus dudas. Y escuchar las preguntas de los niños nos ponen en los umbrales de nuestras propias dudas, de nuestras propias incertidumbres. Además, por ejemplo, esto me ayuda a hacer análisis e investigación en mi aula. Cuando con un tema particular que hicimos sobre la elaboración de juguetes para conocer la luz, para aproximarnos a un fenómeno tan fantástico y tan maravilloso como es la luz, es un tema de física en niños pequeños de segundo grado, nos planteamos preguntas, y este es el caso de una reflexión que hubo entre los niños en el aula de clase. Uno lo puede tomar textualmente porque puede tener recursos técnicos para grabarlo, y también puede recurrir a cómo lo lleva al escrito, y cómo esos recursos técnicos me sirven para desarrollar una investigación en aula de cómo piensan los niños, comprender mejor sus procesos. ¿Qué pasa con la luz de una linterna? Esta es la pregunta que hace la docente. Si la enciendo y luego la apago proyectándola hacia el firmamento. Desde luego ahí tuve el apoyo de físicos de la Universidad Nacional, que están al frente del colegio, que me ayudaron, que dedicábamos los viernes a pensar en los niños, los físicos pensando cómo pensaban los niños, y nosotros aprendiendo física, que no teníamos muchos conocimientos. Entonces, primero hubo una charla respecto a la pregunta, que se centró en dos posiciones. Una, los niños son los que hablan. La luz se apaga y se devuelve a la linterna. Otro estudiante le respondió, no, se devuelve a la linterna, se devuelve a la pila. No creo que la luz se gasta, se pierde. No, yo sigo creyendo que la luz se devuelve a la linterna. La otra posición, viaja al infinito. Sí, porque va hasta las estrellas.
No, yo creo que solo llega al firmamento. Viaja porque es un rayo de luz que va muy alto. Yo creo además que este rayo de luz la lleva muy rápido. Otra cosa es que la gravedad de la Tierra atrapa la luz. Sí, porque la gravedad es como un imán que tiene la Tierra. También es que las estrellas son imanes y por eso atraen la luz. La Tierra es también un imán y es más fuerte y atrae la luz. Eso es el campo magnético de la Tierra, es un imán que atrapa la luz. Luego cada cual, partiendo de otros conocimientos que ellos ya habían adquirido y de otras experiencias, porque estaban elaborando juguetes de luz, están haciendo periscopios, caleidoscopios, entendiendo qué era la reflexión, cómo viaja la luz, los niños pasaron a hacer sus propios escritos. Y desde luego la riqueza se vive no en el aula, sino en otros espacios también. Jugar a elaborar su propio juguete y dar explicaciones de cómo funciona, esto ayuda a que las personas piensen. A nosotros nos mantienen ajenos, la tecnología solamente es pichar botones, pero no sabemos cómo funciona un computador, la gran mayoría. No sabemos qué pasa con los fenómenos que nos rodean. La mayoría de nosotros tenemos una mente de 5 años frente a problemas físicos, químicos, porque se nos presentan ajenos a nuestra vida, ajenos a nosotros. Entonces, cuando un niño entra a interactuar con juguetes de sombra, con caleidoscopios, con periscopios, y él los elabora en compañía y orientación de su docente, y a la vez interroga el objeto, lo llena de preguntas, de curiosidades, de magia, ese niño se enriquece indudablemente. Sus escritos dan cuenta en primer y segundo grado de una magia indudable. Y es por eso que niños de segundo grado hacen escritos como este, cada uno distinto, no hay uno igual. Aquí fue frente a una pregunta de ¿por qué vemos las estrellas? Y entonces es que el niño dice, cada uno está a su explicación, uno desde el Big Bang, otros desde que le gustan las estrellas, que ellos creen que son bolas de fuego, otros dicen que una bola explotó y le dan rienda suelta a su imaginación y construyen sus propios textos. No son textos de plana ni textos repetidos, sino son sus propias textualidades. Entonces, ese hecho de yo reconocer las diferentes formas de ser, de intentar entender el mundo del niño y de aprenderlo, me da riqueza a mí como docente. Me ayuda a entender que el docente en el aire se percibe como alguien que está siempre al lado de los estudiantes, orientándolos, animándolos a superarse. Por eso prefiero la evaluación del día a día, del contexto natural del aprendizaje, la evaluación que sigue al niño en su complejo discurrir, enfrentándose con variados y difíciles retos, significativos por sí mismos, retos que van mucho más del saber responder ciertas preguntas escolares que otros les hacen, porque este tipo de evaluaciones implican un saber en acción, un saber que exige iniciativa, organización, argumentación, cooperación, planificación, constancia, porque da cuenta al final de lo que logramos. Y además trabajo colectivo, que es tan pobre en Colombia. Nosotros somos buenos como individualidad, pero en el trabajo colectivo nos perdemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo reconocer errores, dificultades. El error es generalmente penalizado, bien lo habló el profesor Ocampo, pero también se refiere al esfuerzo individual, por lo mismo que es aportar a un logro colectivo. Esta es una experiencia, otro tipo de proyecto, donde ellos cultivaron su mariposa. Fíjense ustedes que aquí hay una producción colectiva, pero también se partió de algo individual, de descripción, un trabajo de texto descriptivo, donde los niños iban viendo el desarrollo de su proceso de crecimiento de su mariposa, iban haciendo sus registros, sus dibujos, iban comentando cómo la larva iba creciendo,
Cada uno iba definiendo con sus palabras lo que ellos habían vivido. Sus dibujos dan cuenta de lo que reconocen también, de sus procesos. La oportunidad de construcción de aprendizaje se abre con este tipo de experiencias, nos enriquecen y nos animan a seguir, porque también como docentes entendemos que nuestra aula cobra sentido la vida misma. Y así terminó el proceso, los niños dejaron volar sus mariposas para enriquecerse. Con la película aprendimos a manejar técnicas como storyboard, en donde ellos en pocas imágenes acompañadas de secuencias, ellos van relatando. La imagen hoy en día es muy importante, casi por los medios es lo que nos mueve a comunicarnos, la imagen. También vieron con técnicas de stop motion, ustedes saben que es de toma, que es la primera escena que ellos hacen, jugando con papel. Se divirtieron muchísimo y fuera de eso ellos escriben el guión es unos niños jugando que rompen un vidrio de una ventana y que la mamá los regaña, pero en su imaginación entran a un mundo de muchas puertas donde se abre un portal que les da la oportunidad de entrar a ver cómo se desarrolla la vida sobre la tierra en un proceso retrospectivo. Entonces, así es, de cierta manera nosotros damos cumplimiento a lo que es, porque dicen, ustedes están rompiendo con lo establecido por el Ministerio de Educación. ¿Qué nos piden? El Ministerio nos pide desarrollar unas competencias o habilidades comunicativas, textual, simbólica y pragmática. Todo esto se cumple. También pide un reconocimiento, ya como para los niveles que se deben cumplir, exige un reconocimiento y reconstrucción del sistema de significación. ¿Qué más lo hacen los niños reconociendo en cada paso, en cada proceso, en cada proyecto, ese reconocimiento de la lengua escrita? Estoy hablando de niños de primer grado a tercer grado. Uso y explicación de los procesos de significación, los usan plenamente, se comunican con sus padres, con su familia, entre ellos, a veces con compañeritos de otros colegios. Un control y posicionamiento sobre el uso del proceso de significación, de lo que es significativo del lenguaje para ellos, y un reconocimiento ético del lenguaje, porque es también ahí donde se aprende en el uso, que yo tengo que respetar a los demás en sus diferencias, que yo no puedo ir a insultar a mi compañero, que yo no puedo pasar por encima de lo que es él como identidad, con todas las dificultades que esto implica. No es fácil. Entonces, en ese sentido, nosotros logramos que los niños, lo que nos pide el Ministerio de Educación es que logren esos 3 niveles de producción escrita, por ejemplo, con 2 oraciones, que las cuales llegan a un proceso mucho más elaborado, de mucho más de 2 oraciones. Ustedes se dieron cuenta. Se espera que haya propagación de conectores, desde luego el porqué, el entonces, el también, finalmente, y ellos aprenden a escribir, a vivir la escritura como una propuesta de ellos mismos. Se da rienda suelta a lo que han sido indicadores de evaluación a través de los contenidos, y así los niños logran lo que el ministerio dice, pero les aseguro que va mucho más allá. Finalmente, las posibilidades de desarrollar estos trabajos de aula vinculados a situaciones reales de vida ricas son inconmensurables para comprender el mundo infantil, para comprender cómo piensan, cómo viven, cómo sueñan, y para enriquecerme yo con mis niños. Es más la riqueza, lo que aprendo de ellos, lo que me maravillo cada día, que lo que yo le aporto realmente a los niños. Muchas gracias. Nos ha podido compartir, y sí,
parte, pues si bien anota también con los docentes, me parece pues una cosa que no ha tenido la debida atención aquí en el país. Igual me parece pues muy interesante pues toda la reflexión que está haciendo, y que precisamente en el medio educativo casi siempre la evaluación se deja al final, es decir, como un resultado ya que toca evaluar es ahí, y todo el proceso o una evaluación procesual formativa pues prácticamente se deja de lado. Es decir, ese proceso evaluativo pues, de saber cómo, de acompañamiento y de superar las dificultades que van encontrando los estudiantes a lo largo pues, del desarrollo de actividades, se deja casi siempre pues, como al final, ya como muy al estilo universidad, donde está el examen final y ahí la persona se juega pues, prácticamente su vida. Y creo que sí, efectivamente, acercarse pues, a que no es el final, sino que tiene que darse pues, un proceso de largo alcance. Efectivamente, la profesora también anota, y eso se deja ver, que lo que es la actividad que se está proponiendo, pues si bien es enmarcada en lo que está pidiendo el ministerio, pues también debemos pensar, bueno, ese es un ente que rige, pero es un ente que también necesita cuestionamiento, o sea, es un ente que también necesita ser criticado y nosotros lo percibimos como poseedor de verdad, ¿ya? Y el ministerio está compuesto también por personas como nosotros, que son susceptibles de equivocarse o simplemente de imponer ciertas ideologías, sesgos políticos y obedecer ciertas reglas y normas de carácter internacional. Entonces, efectivamente, la reflexión que hace la profesora ya aquí en el sentido de que la actividad incluso escolar va más allá de los requisitos del ministerio, es porque el ministerio definitivamente está corto en lo que está formulando. Pues hay niños que Sí. logran esos procesos, no logran esos avances, también requiere la posición. Es que hay niños que no logran procesos de escritura, por ejemplo, porque yo como docente tengo que evaluar todos los aspectos, todas las asignaturas prácticamente, excepto algunas. No logran los procesos de escritura, es también porque no es lo mismo un niño que aprende haciendo planas o aprendiendo a leer en una cartilla, a un niño que se le abre el abanico de posibilidades. Entonces sí hay niños que no producen sino 1, 2, 3 frasecitas porque le tienen miedo a la hoja en blanco, porque nunca les han dado la oportunidad de que escriban, de que hablen, guardan silencio, de que pregunten. De que pregunten, que lo mismo. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda presentación y después un espacio para preguntas. Ya, después vamos a tomar el café. Y la siguiente participación va a compartir el profesor Manuel José Infante Garzón, con el título La evaluación como elemento transformador de la práctica educativa. El profesor Manuel José Infante es de Tabio, Cundinamarca. Tiene estudios en Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia, es especialista en diseños de ambientes de aprendizaje de la Uniminuto y está desarrollando su maestría de pedagogía en la Universidad de La Sabana. Ha realizado diferentes diplomados a lo largo de su vida académica, todos ellos relacionados con la pedagogía. Es docente de aula con 22 años de experiencia en el aula. Actualmente se desempeña como coordinador del Colegio Diosa Chía, del municipio de Chía, catedrático de la Universidad Uniminuto, en el Centro Regional de Zipaquirá, catedrático de la Universidad Inca de Colombia y de la Fundación Universitaria de San Martín. Ha participado en diferentes proyectos de investigación del aula, donde ha tenido la oportunidad de compartir con otros pares académicos diferentes perspectivas sobre la pedagogía, que por supuesto vayan encaminadas
agradecer primero al profesor Darío Campos, director del Instituto de Investigación en Educación, también al profesor Víctor Manuel Neira, rector del Colegio IPARM, por concederme la oportunidad de compartir con ustedes un trabajo que se está llevando a cabo con el objeto de estudio de la maestría. Como bien lo afirmaba el profesor Darío, he tenido la oportunidad de participar y enriquecerme en la educación desde mi pregrado. Esto ha permitido que mis prácticas educativas sean reevaluadas y hoy poder presentar y compartir con ustedes algunos aspectos importantes de ellas. Muchos de ustedes se preguntarán por qué una persona que se fue formada en otra disciplina hoy es docente. No porque las personas que seamos formadas en otra disciplina tengamos como escampadero, como a veces se suele decir en el argot educativo, la educación. No, por el contrario, creo que la vida nos pone retos y nos encamina y nos orienta hacia un fin y un propósito para el cual hemos venido a este mundo. Creo que el mío ha sido compartir con personas y con seres maravillosos como los estudiantes, como mis pares académicos. Para iniciar este trabajo quiero contextualizarlos. En este momento hago parte de la institución educativa Diosa Chía del municipio de Chía, una institución de carácter público que fue creada en el año 2002 tras la integración de varias instituciones y con el objeto que posteriormente el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca tuvieron la oportunidad de desarrollar el proceso para certificar el municipio. Hoy contamos con 930 estudiantes que están distribuidos en 31 cursos desde transición hasta grado 11. La básica secundaria está conformada por 13 cursos, aproximadamente un 40-45%, y con 390 estudiantes, los cuales son atendidos por 3 docentes. Es importante reconocer que las dinámicas institucionales son muy diferentes, tanto en la ciudad de Bogotá como en los municipios aledaños y, por qué no, también en las zonas más alejadas de la capital. Si bien es cierto, el ministerio y todas las personas que promulgan la normatividad de nuestro país en cuanto a educación no tienen muchos conocimientos de la realidad que vive la educación en estos municipios. Hace unos momentos el profesor Darío hacía remembranza de unas situaciones muy particulares en nuestro país. Yo tengo varias de ellas. Voy a contar una anécdota en este sentido. El país ha hecho unas inversiones bastante grandes para promover la tecnología de la información y la comunicación. En alguna oportunidad el municipio de Tabio fue beneficiado con uno de estos elementos, pero fueron llevados a una institución que queda a 2 horas del casco urbano, donde ni siquiera hay energía eléctrica para conectar los elementos que fueron donados. Son situaciones que se salen y que están ahí siempre presentes en la dinámica de nuestro país. Esto no contribuye en gran medida al desarrollo de la educación, ni mucho menos del aprendizaje de nuestros estudiantes. Para iniciar el trabajo, este concepto que traigo y quiero compartir con ustedes sobre evaluación fue construido durante mi proceso de investigación y me voy a permitir leerlo.
Evaluación es un proceso mediante el cual el educador y el educando pueden visibilizar el progreso frente al proceso de enseñanza-aprendizaje y además permite establecer estrategias de mejora bidireccional, de tal manera que el educador pueda atender los estilos de aprendizaje de sus educandos y proporcionarles las herramientas necesarias para su aprendizaje. Esta definición que podemos tener tiene varios aspectos supremamente importantes y son resaltados con la imagen que tenemos al lado derecho. ¿Cuántas veces nosotros como educadores hacemos justamente lo que nos transmite la imagen? Para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba, van a subir a ese árbol. Muy diciente esta diapositiva. Este mensaje nos hará reflexionar. ¿Cuántos de estos estudiantes no hacen o no se identifican con la foca, con el caracol, con el pez, etcétera? Pero los estamos evaluando. Les estamos diciendo que hagan un ejercicio. ¿Y nosotros cómo estamos actuando como docentes? Allí es donde tenemos que reflexionar, estimados colegas. ¿Cuántos estudiantes no necesitan de nosotros? ¿Cuántos estudiantes no llegan con miles de problemas a nuestras aulas? Y nosotros somos indiferentes hacia ellos. Con miras a procurar siempre cumplir con los requisitos que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación nos proponen. Pero lo dejamos ahí, solamente en eso. No nos preocupamos por lo que hay detrás de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluar, como bien lo decía el profesor Darío, no es colocar una simple nota, eso es lo de menos. Esa evaluación quizá está potenciando a un estudiante, pero también lo puede estar enterrando académicamente. Nosotros, como docentes, quizá durante mi experiencia de muchos años, actuamos como simple y llanamente personas que utilizamos la evaluación para someter al estudiante, para decirle, si usted no se porta bien, lo voy a evaluar. Saquen una hojita. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron justamente eso en un aula de clase? Cuando estábamos quizá discutiendo el mismo tema que el docente nos estaba enseñando. Entonces, como hacíamos uso de otras expectativas que no eran las del docente, saquen una hoja y vamos a ver cuánto han aprendido. Quizá por eso la educación a través de muchos años y la evaluación particularmente siempre ha sido de manera tradicional. ¿Por qué lo llamamos elemento? ¿O por qué consideramos que debe ser un elemento? Entonces se constituye en un elemento que permite al docente, en aras de su práctica educativa, discernir sobre su propia práctica y sobre el aprendizaje de sus estudiantes. Por lo tanto, se constituye en uno de los elementos que consigue transformar su práctica. Es decir, si yo no tomo la evaluación para evaluar mi proceso, para saber hasta dónde están llegando mis estudiantes, para determinar qué tanto de lo que yo pretendo, el gobierno pretende a través de las competencias y los logros, está llegando al estudiante. El IDEP en el año 2016 hace una recopilación y dentro de esa recopilación establece que la práctica del maestro le significa convertirse en productor de conocimientos. Saber lo que hace, cómo lo hace, para qué lo hace y con quiénes lo hace. Esto permite al educador y al educando conocer sus fortalezas y mejorar sus debilidades con miras a realizar una mejora continua de la misma.
Me parece absolutamente clave este proceso frente a la reflexión que debo hacer de mi práctica educativa, de mi práctica como docente, puesto que si nosotros no nos permitimos reflexionar frente a lo que hacemos el día a día en el aula, nos anquilosamos y eso mismo estamos transmitiendo a nuestros estudiantes. No les damos la oportunidad de investigar, no le damos la oportunidad de hacer visible su pensamiento y de mejorar su proceso de aprendizaje. Frente a la práctica educativa, García Cabrero y otros consideran que es el conjunto de situaciones enmarcadas en el contexto institucional y que influyen directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora que hemos trabajado muchísimo frente a los contextos, claro, el contexto de la ciudad de Bogotá, con todas sus problemáticas sociales, con todos sus beneficios a la vez, es absolutamente diferente al contexto que vivimos en el campo colombiano, en los municipios aledaños que de una u otra manera también ya están siendo afectados por la gran ciudad. Esto también nos invita a la reflexión. No estamos siendo lo suficientemente claros en el desarrollo de esos contextos de nuestros estudiantes. Estamos queriendo que ellos sean muy buenos, estamos queriendo que aprendan muchísimas cosas, pero ¿qué tan significativo es todo aquello que están aprendiendo? ¿Será que es significativo para su contexto, para su municipio, para su región o para su país? Allí es donde realmente tendríamos que empezar a preguntarnos. Zavala, por su parte, en el 2002, considera que esa práctica educativa es un proceso práctico, dinámico y reflexivo. Necesariamente tiene que ser así, estimados colegas. Un proceso que va a la práctica, no solamente que se quede en lo teórico, sino que se aplique en cada una de nuestras aulas. Y ese dinamismo solamente nosotros como docentes lo podemos imprimir al interior o al exterior del contexto en el cual se está trabajando. Obviamente reflexivo, porque cada acción que yo haga al interior o exterior de mi aula debe contribuir a la reflexión. Nosotros debemos ser investigadores pedagógicos, investigadores de aula, que cada una de esas acciones que hagan y que hagamos y construyamos con nuestros educandos tiene que ser revertido en una reflexión. Dentro de los antecedentes que estamos trabajando en nuestra investigación, pues todos aquellos que hacen referencia, con la evaluación de los aprendizajes, pues hablando desde la época pre-tayleriana, la época tayleriana, la época realista y la que hoy se está trabajando sobre la época profesional, entre otros autores, el doctor Miguel Ángel Santos, quien es uno de las personas que más ha influido en el desarrollo de este trabajo. Hace un momento mis antecesores hablaban sobre la evaluación en todas las áreas. Yo me he enfocado en la evaluación en el área de matemáticas. A pesar de que hoy en día las pruebas saber que presentan nuestros estudiantes solamente están enfocadas en la parte de lectura crítica y en la parte de matemáticas, no podemos dejar de lado la integralidad de las demás áreas del conocimiento. Estamos formando ante todo seres humanos, estamos formando personas que deben ser útiles a la sociedad y ahí nosotros tenemos una grandísima responsabilidad, no sin dejar de lado o no dejando de lado la gran responsabilidad que tienen la familia, hoy por hoy bastante maltrecha, pero que sin embargo desde allí esos valores deben ser inculcados para que la escuela, en el proceso de formación, nosotros logremos resaltar esta situación. Frente a la evaluación en el área de matemáticas, el Ministerio de Educación Nacional propone que los estudiantes deben, entre otras acciones,
formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana. Pero seguimos nosotros proponiendo ejercicios que están en el álgebra de Baldor, que están en otros textos, pero que no tienen muchas veces que ver con la realidad del estudiante. Muchas veces cuando nos llegan sin el dinero suficiente, cuando nos llegan con una problemática bastante grave a clase, pues simple y llanamente estas propuestas van al trasto y no se logra ubicar al estudiante en su contexto. Entre otras, pues también nos propone dominar un lenguaje matemático, razonar y usar argumentación y dominar procesos algorítmicos. Pero para ello, pues todo debe estar conjugado al interior del aula. En este proceso, pues nosotros nos debemos preguntar, ¿qué evaluar? Pues el ministerio nos dice que hay que evaluar competencias. ¿Mediante qué? La selección organizada y la secuenciación de contenidos. Eso es lo que se está trabajando. Es decir, la conceptualización, los procedimientos y la actitud, que deben generar unas expectativas de logro. Pero ¿cuánto de esto que está planteado en qué evaluar realmente se lleva a cabo? Muy pocas cosas de ellas. Quizá nosotros estamos muy enfocados en el desarrollo de conceptos a través de los contenidos, obviamente, de los objetos matemáticos, de enseñarle la parte algorítmica a los estudiantes, toda la parte de procedimientos, etcétera. Pero ¿cuánto de ello es realmente aplicado a la educación y aplicado a la vida? El otro día en un aula de clase pregunté a un estudiante que me definiera, según sus propias palabras, sobre la división. Entonces, ¿qué crees tú que es la división? El chico toma un marcador, se acerca a su pizarra y me hace 352 dividido 2. Le pregunto, y bueno, ¿por qué solamente has colocado ese ejercicio? Es que eso es lo que he aprendido, que todas las divisiones, y como yo solamente sé dividir por una cifra, entonces coloqué 352 dividido 2. ¿Para ti qué es la división? No me pudo responder. Es decir, creemos que el estudiante ha aprendido la división porque hace un algoritmo. Pero si yo le pregunto a ese estudiante frente al objeto matemático, aún tiene dificultades. Es decir, la parte de conceptualización no está clara para el estudiante. Muy seguramente, el docente de ese estudiante pues le va a colocar en su evaluación que no, una nota que corresponde a lo que aparentemente el niño sabe. Pero es allí donde nosotros tenemos que hacer la reflexión. ¿Por qué el niño ha llegado, por qué el estudiante ha llegado a esa concepción? ¿Será que nuestras prácticas, esas prácticas que hemos realizado son exactamente ese producto? Justamente es allí donde nosotros debemos empezar a evaluarnos, a mirar qué tanto soy responsable de que mi estudiante ni siquiera tenga claro un concepto de un objeto matemático en particular. Evaluación. Entonces, como valoración, ¿qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Ese qué? ¿Los contenidos solamente? El cómo, a través de instrumentos y técnicas. ¿Y el cuándo? Inicial, formativa, procesual, final o producto. Este tipo de interrogantes debemos irlos solventando a través de nuestras prácticas. Es muy fácil hoy decir, sí, vamos a evaluar la división, vamos a evaluar los productos notables, etcétera. Me excusan los compañeros docentes que son hábiles en otras áreas del conocimiento.
Si el estudiante se acerca a algo que yo creo que es lo convenido, pues obtendrá las notas y la valoración correspondiente. Pero será importante para el estudiante, será significativo para el estudiante. Es allí donde nosotros debemos empezar a trabajar. ¿Será que ese para qué nos motiva? ¿O ese a quién va orientado? Porque nosotros hacemos parte de ese proceso. Si el estudiante en su evaluación, con el instrumento que nosotros creamos conveniente, nos da a entender justamente que nuestra práctica no es la mejor, deberemos empezar a trabajar en mejorar nuestra práctica. Es importante que día a día hagamos esa evaluación. En la investigación me realicé la siguiente pregunta: ¿cómo a partir de la evaluación de los aprendizajes se transforma la práctica educativa de los docentes del área de matemáticas de básica secundaria? Es una pregunta que invita particularmente a esta sección de básica secundaria, pero eso no significa que vayamos a dejar de lado las demás prácticas. La pretensión que se tiene de este trabajo obviamente es que sea replicado en todas las áreas del conocimiento y en toda la institución. Como se dijo en mi presentación, tengo la oportunidad de ser coordinador y quisimos focalizarla en la básica secundaria porque es el espacio académico donde mayor dificultad se está presentando frente a este proceso, y los resultados que se ven de las pruebas externas así lo confirman, no sin significar que el problema no se traiga justamente desde el preescolar y la básica primaria. Hemos planteado algunos objetivos, como son la descripción y análisis de las prácticas de evaluación de los docentes del área de matemáticas, además para lograr transformar su práctica educativa mediante el análisis de las tendencias evaluativas que en la actualidad contribuyen a la transformación de la práctica educativa del docente. Posteriormente, pues definir algunas estrategias de gestión y acompañamiento encaminadas a la mejora continua del proceso y finalmente lograr esa transformación, que puede ser muy pequeña, pero que si nosotros le logramos hacer ver a nuestros docentes, a los docentes del equipo, justamente empezamos por cambiar esas prácticas que venimos desarrollando hasta el momento. Como referentes teóricos, ya lo mencionaba hace un minuto, tengo a dos grandes exponentes del proceso de evaluación, como lo es el doctor Miguel Ángel Santos Guerra, con su teoría, su trabajo frente a la evaluación como aprendizaje, y también al doctor Ángel Díaz Barriga frente a su trabajo denominado Evaluación Educativa y Evaluación del Aprendizaje. Para el doctor Miguel Ángel Santos Guerra, este proceso de evaluación, él hace una metáfora frente al conocimiento que lo maneja en este caso el profesor, como si fuese un vaso con agua o una jarra como la que tenemos nosotros acá en la mesa con agua. Ahí está el conocimiento. Y el alumno es una copa vacía. ¿Cuál es nuestra labor? Vertir de esa jarra con ese conocimiento a un vaso que aparentemente, a una copa o un vaso que aparentemente está vacío, y ahí ese es el conocimiento, estamos transmitiendo ese conocimiento. ¿Solamente a esa tarea nos dedicamos los docentes? Esa es nuestra reflexión. ¿Solamente estaremos haciendo esa labor? Pero ¿qué pasa si el docente, con el respeto que me merecen los demás, sufre
de Parkinson o algo así. ¿Cuánto de ese famoso conocimiento se está saliendo del vaso o no está llegando al vaso? ¿Será que el estudiante tiene que preocuparse por estar solamente en una posición debajo de la jarra? ¿O tiene que empezar a buscar ese conocimiento en otros lugares? ¿Qué tanto de eso le estamos promoviendo en nuestros estudiantes? Él en su teoría hace algunos análisis sobre las tareas que nosotros les dejamos a nuestros estudiantes en el aprendizaje. ¿Serán que son tareas memorísticas? ¿Cuánto es 3 por 4? ¿Cuánto es 8 por 9? ¿Será que son algorítmicas? Haz 40, haz 20, haz 10 divisiones, haz 134 ejercicios de factorización. ¿Son comprensivas? ¿Estas tareas son analíticas? ¿Son de opinión o son creativas? Justamente hay una jerarquización que va de menor a mayor en este listado que les acabo de exponer, porque pretende que nosotros le demos a nuestros estudiantes tareas que les permitan ser creativos. Al lado derecho de la diapositiva nos dice: bienvenidos estudiantes a una nueva institución, y cada uno de ellos trae un lastre consigo. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos en cuenta estas situaciones muy particulares de nuestros estudiantes y los evaluamos a todos de igual manera? En el trabajo que estamos desarrollando, obviamente existen unas propuestas para que nuestros educandos y educadores puedan aplicar al interior de su aula, como son la indagación, el perfeccionamiento y la innovación. Esto frente a algo que denomina Santos Guerra como el triángulo de estrategias. Habla también él sobre el triángulo de contenidos, qué actitudes, qué prácticas y sobre todo, qué concepciones tienen tanto estudiantes como docentes del proceso que están evidenciando. A la vez que se concibe un triángulo de voluntad. ¿Por qué un triángulo de voluntad? Porque existe la voluntad de querer enseñar, la voluntad de querer aprender, de las condiciones que se dan para el proceso de enseñanza y aprendizaje y del propio conocimiento. ¿Y quiénes actúan allí? ¿En qué ámbitos? Obviamente la sociedad, la familia y la escuela. Ya lo decía el profesor Darío hace un momento, que nosotros también como padres de familia actuamos con ese propósito. Estamos exigiendo muchas veces al estudiante: bueno, ¿por qué no sacaste tales calificaciones? Entonces hay que hacer esto, lo que el padre o quien corresponda crea que es lo mejor. ¿Pero será lo mejor para nuestros estudiantes? Habrá que analizarlo. Para ello, pues, tenemos algunas premisas. Entre esas, pues, para mejorar el aprendizaje hay que mejorar la enseñanza, no los sistemas de evaluación. Los sistemas de evaluación deben estar acordes a los procesos de enseñanza implementados en el aula. ¿Cuántas veces no enseñamos algo y preguntamos otra cosa? Y nuestros estudiantes: pero es que eso no fue lo que nos has enseñado. Ah, ¿no? Entonces, tomamos la evaluación como un elemento de represión. Se debe evaluar todas las evidencias del proceso de enseñanza y aprendizaje, todas. Por eso es un proceso, desde el inicio hasta el final. Y debo, obviamente, reflexionar sobre esa información que me están brindando. La evaluación debe requerir investigación y de innovación del docente. Si yo no investigo como docente, y si yo no innovo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues muchas veces estamos actuando tradicionalmente en el proceso. ¿Qué estamos haciendo? Desde el área de matemáticas
hemos implementado un nuevo proceso de planeación de cada uno de los objetos matemáticos desarrollados bajo el ciclo PIER. Mis docentes están trabajando en procesos de planeación, implementación, evaluación, reflexión y mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese ciclo nos permite evaluar qué tanto estoy cambiando en mi práctica. Y se deben tener en cuenta pues, todos los aspectos relevantes al proceso de aprendizaje, de la matemática en este caso. Y finalmente, como conclusiones, podemos compartir que la existencia de prácticas evaluativas donde se otorgue preferencia a tareas de tipo memorístico no contribuyen de ninguna manera al mejoramiento de la práctica educativa del educador. Y estos espacios de reunión pedagógica o de área favorecen y fortalecen, además de potenciar el aprendizaje de habilidades pedagógicas mediante el intercambio de experiencias, problemáticas o innovaciones de un grupo de docentes preocupados todos ellos por el mejoramiento de su práctica y de la calidad educativa en la institución y en el país. Algunos referentes teóricos y pues muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme y por trabajar en la educación de este país. Bueno, profesor, bueno, José, muchas gracias, muy interesante igual su reflexión, creo que hemos escuchado hemos empezado bien el día con dos ponencias muy interesantes, muy fuertes, muy oportunas en sus reflexiones. Y sí, efectivamente, pues el profesor ha señalado varios puntos neurálgicos en el proceso de evaluación y algunos me llamaron la atención. Y es claro lo que el profesor señala en el sentido de la necesidad de que la evaluación tenga una bidireccionalidad. Es decir, que no se trata solamente de yo evalúo al otro y rajo al otro o hago lo otro, sino también cómo esa evaluación me raja a mí también. ¿Ya? Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Incluso tengo conocimiento pues, de que se le pregunta a un profesor, bueno, usted le formuló esta prueba y ¿qué está buscando con esa prueba a su estudiante? No, pues que responda. Y yo miro a ver si sacó la cifra final, es la correcta. Entonces, pues ahí empezamos en un debate que, no, es que en matemáticas se evalúa simplemente para mirar el proceso y el resultado. Y en ciencias humanas y sociales, no, pero es que ahí evaluamos otra serie de elementos. Resulta que ambos estamos evaluando lo mismo, pero usted ya anota un punto muy importante, ya que generalmente en el área de matemáticas se deja de lado, que es la evaluación procesual. Es decir, cuando le pregunta a su estudiante, dígame qué es evaluación y explíqueme, qué es división, y explíquelo, y efectivamente ahí es donde estamos mirando que ningún estudiante no es capaz de responderlo, o incluso qué es raíz cuadrada, cómo llegó a eso, o una otra prueba. Y eso pues por supuesto es muy interesante porque se entra en otros procesos de pensamiento y de razonamiento respecto a la misma ejercicio, respecto a lo mismo que se está allí realizando. Y por supuesto, anota también el otro punto que es lo que hemos notado, que persiste en el sistema educativo colombiano, y es la utilización de la evaluación para el sometimiento. ¿Ya? Ese es otro punto muy importante, ya que usted ha resaltado, porque es que ese sistema de evaluación para el sometimiento pues también es el sistema de evaluación docente, ¿ya? Eso también tiene ese carácter. Démonos cuenta cuántos llevan los peruanos en huelga. Aquí pues FECODE y pues los profesores estuvieron en una huelga de más de 30 días o 30 días, pero bueno, al fin la ministra terminó y sabemos el resultado. ¿Ya? En Perú llevan más de 2 meses los profesores protestando y Kuczynski no quiere responder absolutamente nada. Y en ese sentido, por ejemplo, también está discutiendo allí la evaluación docente, que se convierte precisamente, como usted lo anota acá, como un elemento para someter. Y efectivamente eso es lo que se ha convertido, la evaluación como una cuestión punitiva. La profesora María Elvira notaba
que hoy en día ya en los colegios ya no se golpea, no se castiga con la férula, así como la imagen que pusimos en el afiche nuestro, ¿cierto? Y efectivamente, quiero decirle a la profesora que yo también creía lo mismo, y digo creía, porque andando por algunos pueblos de Boyacá, ¿ya? Y algunos de Santander, resulta que la práctica todavía está. ¿Ya? Para mí fue sorprendente. Yo pensé que eso ya se había superado y que más bien la cuestión punitiva de la férula era el efero para poner notas malas, es decir, la otra forma de castigar, la otra forma de someter. Y resulta que no, resulta que hay algunos municipios en Boyacá que todavía se utiliza el golpe, lastimosamente. ¿Ya? Se utiliza el golpe, sí. El sábado terminé de dictar un curso allá en Boyacá y ya tocábamos el tema y yo pensé que ya había superado y me dicen los profesores con los que yo estaba trabajando, no profesor, usted no crea que eso ha sido superado. Le digo, no, pero si eso ya no se hace en Colombia, eso ya, no, eso sucede. Y uno de ellos que está haciendo su posgrado, que no tiene más de 25 años, me dice, a mí me pegaron. Me dijo el estudiante, me pegaron y me pegaron de esta forma. Pues, por supuesto, sorprendente, ¿ya? Entonces, hay todavía situaciones que suceden, ¿no? Igual, esa parte, pues, de la evaluación a los estudiantes para transformar prácticas docentes, pues, es también un elemento fundamental, ¿no? Para mejorar qué es lo que estamos haciendo y para qué estamos preguntando o para qué pretendemos evaluar, que se supone que es precisamente para que como docentes, como mentores, ayudemos a los estudiantes, colaboremos en su mejor aprendizaje y que sí efectivamente se aprenda, no como simplemente muestra a ver qué aprendió, evalúo, sino cómo promuevo y cómo hago y cómo acompaño al estudiante en su proceso de aprendizaje para que supere precisamente esas dificultades. Anotó también otro punto muy importante allí que tiene que ver con el sistema de evaluación estatal, es decir, eso que nos dice el ministerio, aplicado por ejemplo a contextos rurales, pero también aplicados, hablemos ahora, a comunidades indígenas. ¿Ya? Es decir, ahí se propone otro tema de evaluación en contextos diferentes, o sea, cómo evaluar a las comunidades indígenas con criterios traídos del Ministerio de Educación y que tiene que ser de esta manera. ¿Ya? Ahí sí definitivamente, y después cuando salen las pruebas estas que se hicieron hace poquito de tercero, quinto, primaria, en fin, y les va mal a los niños indígenas, no, eso ya está en Guaviare, eso ya están perdidos, eso no saben qué hacer, ¿no? Ya no están aptos para la vida incluso, ¿ya? Y ni hablar pues, y también con las comunidades afrodescendientes, ¿ya? Y que seguimos insistiendo que son departamentos, que son personas que no sirven, que no van bien y que están allá, porque sacan solamente 12, ¿ya? Y va uno a mirarlos como seres humanos y pues estamos muy equivocados en este sentido. Entonces me parece pues muy importante esa nota que usted pues precisamente deja allí puesta. Y por supuesto, pues me llamó la atención, no sé si entendí mal, en el sentido de que hay que mejorar la enseñanza, no la evaluación. O sea, ahí hay una afirmación que yo la dejo por ahí abierta para que nos la comente más adelante, ¿ya? En qué consiste precisamente ese punto. Y por supuesto, comparto totalmente, yo creo que aquí todos estamos en ese sentido, pues que el proyecto regeneracionista, ya que se implantó en Colombia y que era prácticamente la férula, la repetición de memoria y tiene que decir todo al pie de la letra, en fin, y que se ha mantenido, ese proyecto regeneracionista lo tenemos todavía encima en la conciencia, ¿ya? Y en nuestra manera de conducirnos, en la manera de actuar, efectivamente, pues estamos pasando de un lugar al otro, ¿no? Hemos venido diciendo pues que no hay que evaluar a partir de memoria y memorización, ¿ya? La memorización mecánica, técnica, es decir, reproduzca, eso de que a los niños se le pregunta una multiplicación, responde inmediatamente, o se le pregunta un fenómeno de carácter social, respóndalo directamente, y así sucesivamente
alejándonos de esa memorización técnica. Pero ahí yo agregaría un punto, precisamente lo que hemos dejado de lado y hemos pasado, o sea, en ese sentido de la memorización, lo que es el conocimiento histórico, lo que es pensar históricamente, lo que es el conocimiento geográfico y todo eso, siempre se han ido como hacia el lado de la satanización de la memoria, ¿ya? Y hemos llegado a otro extremo de que memorizar y tener algo en la memoria es malo, ¿ya? Que memorizar es malo, ¿ya? Y se ha llegado al otro extremo, ya no memoricemos, porque la memorización es dañina y eso produce… No, es que lo que tenemos que mirar es más bien hacia el lado de la memorización comprensiva, ¿ya? Y esa memorización comprensiva es precisamente otro elemento que debemos dejar abierto para qué significa eso de la memorización comprensiva frente a la memorización técnica. Pero hay más preguntas que yo estoy más que seguro que vendrán ahorita, una vez tomemos un café para volver a tomar ánimo y hacerles hartas preguntas a nuestros ponentes, que nos aclaren hartas cosas. No, mira, no. Ya, con el mayor gusto. Y los invito entonces a que tomemos un café y ahora seguimos. Gracias.